que cuando nos acerquemos a ti, debemos hacerlo, Señor, creyendo que le hay, creyendo que tú estás en medio nuestro. Padre, y tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás. Padre, esa es la promesa, esa es tu palabra, y en ella, Dios mío, está puesta nuestra confianza, en ella está puesta nuestra esperanza. Sabemos, Dios mío, que es tu palabra la que nos sustenta, es tu palabra, Dios mío, la que nos da vida, la que día a día nos empuja, la que nos da la fuerza, Señor, para poder avanzar en medio de tantas situaciones, circunstancias, en medio de tantas situaciones, Dios mío, que enfrentamos cada día, Señor, de la cual no estamos exentos, de las cuales también estamos en conocimiento, Señor, por medio de tu palabra. Tu palabra dice, Dios mío, que en este mundo tendremos aflicciones, pero también, Señor, nos enseña a confiar, Dios mío, porque tú ya venciste. Oh Padre, y si Cristo está en nuestra vida, Padre, nosotros también venceremos, Señor. Padre, tu palabra dice que en Cristo somos más que vencedores. Por eso creo en esta hora, Dios mío, que tú traes nueva fuerza al cansado. Creo que tú traes nueva fuerza al abatido, Dios mío, al que no tiene fuerza. Tú le levantas, Señor, tú le das fuerza, tú los vuelves a direccionar, Señor, en el camino, en la dirección correcta. Padre, para él poder alcanzar todo lo que tú también le has enviado a alcanzar. Padre, bendice a la iglesia, bendice a aquellos que han llegado. Bendice también a aquellos que no están, Señor, cúbreles, Dios mío, y guárdales en todo lo que puedan estar haciendo en sus hogares, en sus trabajos. Padre, sé tú con ellos, bendice a aquellos que están en las redes sociales, aquellos que están a través de la radio, Señor Padre, que hoy día por tu palabra seamos juntamente enseñados, instruidos, capacitados, para estar prestos siempre, Señor, para toda buena obra. Padre, bendecimos este lugar, declaramos zona santa, declaramos tu presencia en nuestras vidas, Señor, cada día, declaramos tu poder en medio nuestro a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Tome asientito, por favor. Bien, les saludo en el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Fue un día ajetreado. Yo llegué hace un ratito a las 6 y algo del cementerio. Ustedes saben que murió el hermano de Rolando. Ya sus funerales fueron ahora a las 6, terminaron ahí en el cementerio. Fue bien doloroso ver a la familia, a los padres. Ustedes saben que ya 2 hijos se le han ido, queda solo Rolando. Y estuvimos ahí acompañándoles también, le encargaba la oración yo a través del WhatsApp de la iglesia. Y es importante estar orando por la familia. A nadie le gustaría perder un ser querido. Imagínense en tan poco tiempo perder 2 hijos, Rolando perder 2 hermanos, es doloroso, es tremendo. Así que anoche estuvimos ahí también hasta bien tarde con la pastora, llegamos, yo anduve corriendo ayer en la tarde haciendo algunas cosas, y llegamos y también nos tocó hacer un servicio allí, compartir una palabra junto a los que estaban en ese lugar. A veces no es fácil, uno ve que el entorno no es un entorno cristiano. El Rolando, él es conocedor de Dios, bueno, su hermano, el Robinson, también él, gracias a Dios, él también aceptó al Señor. Sí, él también aceptó al Señor, él se fue con Cristo en su corazón. Sabemos que él duerme, él no muere, sino que él duerme, eso dice la Biblia. Amén, así que esa es nuestra confianza y es lo que cuesta muchas veces que el que no conoce el camino, el que no conoce a Cristo, porque todos conocen a Dios. A quien le pregunta en la calle, hasta el incrédulo conoce a Dios. ¿Sí? Pero conocer el camino a Dios es otra cosa. Y Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la... Nadie va al Padre si no es por mí. Esa es la diferencia. Amén, todo aquel que tiene a Cristo tiene el camino, tiene la dirección, tiene la entrada al reino. Amén, tiene la salvación. Y yo doy gracias a Dios por aquellos, mucho dolor en la familia, hay que estar orando siempre por ellos. No es fácil, como les digo, pero bueno, Dios tiene el control, amén. Dios tiene el control. Nosotros el sábado estuvimos allí en el campo, en el hogar de los papás, orando. Imagínense, ellos no son personas cristianas, pero Dios está haciendo algo tremendo en esa familia. Aunque nosotros muchas veces no lo podamos ver, porque nosotros, imagínense, ¿quién va a querer que alguien parta de esta tierra, un familiar? Nadie. Pero yo hago una pregunta, la pregunta es, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros en esta tierra? ¿No es la salvación? ¿No es conocer a Cristo para poder, en medio de Él, usted y yo ser salvos? Ahora, ¿qué es lo que pasó con ellos? Ellos tomaron la delantera y es verdad eso. Ellos de alguna forma terminaron su carrera. La tarea nos queda a nosotros acá en la tierra poder terminarla, porque la Biblia dice que el que perseverare hasta el final, el que creyere y perseverare hasta el final, este será salvo. Amén, o sea, nos queda una linda tarea. Por eso yo creo que el propósito, aunque muchas veces
conforme a lo que pensamos y queremos, no se cumpla como nosotros queremos, siempre se va a cumplir conforme a la voluntad de Dios, y Dios sabe por qué hace todas las cosas. Ahora quizás son cosas dolorosas. Cristo se lo dio a entender a Pedro. Cuando va a lavarle los pies, le dice Pedro, dice, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí si tú, Señor? Le dice. Y Jesús le dijo, mira, si no te dejas no tienes parte conmigo, le dijo. Dijo, porque ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y usted y yo muchas cosas de las que vivimos y enfrentamos, quizás ahora no las entendemos, pero las vamos a entender después. En el propósito de Dios, en el camino de Dios, las vamos a entender. Acuérdese siempre de eso, las vamos a entender. Hay muchas cosas que usted y yo no comprendemos ahora, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué me pasa? No la entendemos. Pero si usted y yo estamos en el propósito de Dios, déjeme decirle una cosa. El propósito de Dios nos va a cubrir, nos va a sostener y nos va a dar a entender todas esas cosas que usted y yo quizás ahora no entendemos. Amén. Yo quiero hablarle de eso justamente. Quiero hablarle de la segunda parte del mensaje del domingo, del propósito. Diga conmigo propósito. Hablamos en el mensaje pasado justamente del propósito. Saludamos a aquellos que están en las redes sociales, a los que están a través de la 105.5 Radio Corporación de Victoria. Saludamos a aquellos que están en sintonía a esta hora de la tarde. Hablábamos en el mensaje pasado acerca del propósito. Mire, voy a leerle varios párrafos aquí para poder entrar al mensaje, a la parte de hoy día, ¿ya? Para poder engancharlo de nuevo al mensaje pasado. Hablamos en el mensaje pasado acerca del propósito y decíamos que el diablo no está enfocado en perseguir a hombres y mujeres comunes, sino los propósitos eternos y divinos que en ellos fueron depositados, que Dios depositó en ellos. Decíamos que usted y yo no somos lo que preocupa al diablo, sino lo que preocupa al diablo es que usted y yo cumplamos el propósito de Dios acá en la tierra. Eso es lo que preocupa a Satanás, que usted cumpla el plan, el propósito con el cual usted vino a esta tierra, que usted lo cumpla acá. Eso es lo que preocupa al enemigo, porque alguien dentro del propósito de Dios siempre será un peligro, decíamos, para las tinieblas. Acuérdese, alguien en el propósito de Dios siempre va a ser un peligro para el infierno. Por eso, ¿qué es lo que busca dañar Satanás? Como no tiene parte en nosotros, busca dañar e influenciar el propósito que Dios puso y depositó en usted. ¿Ya? Por eso es que cuando alguien descubre su propósito, todo su ser y todo lo que él es, generalmente va a parar ese propósito. O sea, aquí, ¿qué quiero decir con esto? Que hay un cambio. Hay algo que sucede en la persona que dice, pero si yo lo conocí, ¿qué le pasa ahora? Es porque algo pasó dentro de él, se apasionó. Y esa pasión lo llevó a estar por sobre situaciones, problemas, circunstancias. ¿Ya? Todo su ser va a parar ahí. Por eso que lo primero que busca el enemigo es que usted no conozca para qué fue creado y para qué fue llamado. Y así usted desconozca el propósito que Dios puso en usted. Por eso le decía yo, la pregunta que le hice en el servicio pasado fue, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Lo conoce usted? ¿Usted sabe por qué está en la tierra? ¿Usted sabe por qué Dios lo llamó? ¿Usted sabe por qué Dios necesita que usted cada día busque interiorizarse con eso que Dios depositó en usted? Es la pregunta que hice el domingo pasado. ¿Cuál es su propósito? ¿Sabe usted realmente para qué fue creado? Porque podemos ser evangélicos, decía yo, pero fuera del propósito de Dios. ¿Vio? Podemos ser evangélicos, pero toda la vida, hermano, estar cojeando y toda la vida estar renegando, o sea, fuera del verdadero propósito de Dios. Y hay alguien fuera del propósito de Dios. Y alguien fuera del propósito de Dios es alguien fuera de la voluntad eterna y divina de parte de Dios para nosotros. Es por eso que es importante que usted sepa para qué fue llamado. Es por eso que, ¿por qué? Porque eso es lo que está usando Satanás, decíamos, en estos tiempos, es que perdamos de vista y desconozcamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y así usted y yo nos desviemos de Él, porque si nos desviamos del propósito, Él logra a usted desviarlo del propósito de Dios para su vida. Decíamos que la tarea de Satanás en usted ya estará hecha. Ni lo molestará, si como no molesta el del mundo, a usted tampoco lo va a molestar. ¿Sabe por qué? Porque lo desvió del propósito. Y ese propósito que Dios puso en usted es el propósito que a usted lo llevará a destino. El que creyere y perseverare hasta el final. ¿Perseverar en qué? En lo que Dios estableció para nosotros como camino de vida. Amén. Porque el enemigo decía no persigue personas, sino que el enemigo persigue propósitos. ¿Por qué? Porque él sabe que si lo saca o lo desvía de él, usted mismo cambiará su destino. Pero hoy en día hay mucha gente que desconoce su propósito por la desconexión que tienen con la voluntad, con la palabra de Dios, la voluntad de Dios y la presencia de Dios. No saben o no buscan conocer el propósito que Dios depositó en ellos. Y aquí ya vamos a ir entrando en el mensaje. No saben, escúcheme bien, no saben y no se dan cuenta que donde quiera que lleguen o vayan, ese propósito que Dios puso en ellos lo alcanzará.
Hay mucha gente que vive desconectado de su propósito. Hay mucha gente que no le interesa saber para qué Dios los llamó. Solo, no, yo soy evangélico. Y no se dan cuenta que hay algo valioso, poderoso en ellos que se tiene que materializar, ejecutar, que se tiene que cumplir en esta tierra. Y sea como sea, si Dios puso ese propósito en usted, si Dios puso ese propósito en usted, ese propósito en algún momento lo va a alcanzar a usted. En algún momento lo va a alcanzar, hermano, ya sea en la mejor situación o en el peor de los momentos que pueda estar viviendo. El propósito a usted lo va a alcanzar. Esta es la segunda parte del mensaje. No saben y no se dan cuenta que de donde quiera que lleguen o vayan, el propósito de Dios los alcanzará. Y ese mismo propósito de Dios en ellos será el que muchas veces, escúcheme bien, levantará tormentas y situaciones, así como lo hizo con Jonás. Sí, en Jonás había un propósito. Todos conocen la historia de Jonás. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Hay un corito bonito que cantan siempre en la escuela dominical. Y esa es una verdad. Jonás no le hizo caso al propósito. No le hizo caso al propósito por el cual Dios lo llamó. Por eso dice la Biblia. ¿Qué dice? Que vino un pez muy grande y se lo tragó. ¿Sí? Algo así creo que es. Ese mismo propósito de Dios en ellos será el que muchas veces levantará tormentas o situaciones, así como lo hizo con Jonás. ¿Para qué cosa? Para volvernos a enfocar en ese propósito. Muchas veces, escúchame bien, como el propósito te va a alcanzar, como el propósito a usted que está allí en sintonía lo va a alcanzar. Si usted no busca conocer su propósito, ese propósito lo va a perseguir, lo va a alcanzar. Y aunque tenga ese propósito que levantar tormentas y situaciones, la va a levantar para llevarlo a usted al propósito que Dios tiene con usted en esta tierra. Sí, ese propósito va a levantar situaciones que muchas veces hay mucha gente que hoy día no entiende. Mucha gente está viviendo situaciones, circunstancias, y dice, pero ¿por qué me pasa a mí? Y no es que le pase a usted, es que Dios tiene un propósito con usted. Y como Dios tiene un propósito con usted, ese propósito va a levantar muchas cosas en su vida, hasta que esas cosas que levanta el propósito en su vida, lo lleven a la voluntad de Dios, lo lleven a lo que Dios tiene para usted. Eso fue lo que le pasó más o menos a Jonás. Vamos a la Biblia, vamos al libro de Jonás. Usted sabe que Proverbios dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, siempre la última palabra la va a tener el Señor. Usted puede tener muchos pensamientos, usted puede tener muchos sueños, usted puede tener quizás sus propósitos en mente, pero el que tiene la respuesta, el que tiene la solución, el que tiene la respuesta para lo que usted piensa, quiere y desea y anhela, ese solamente es el Señor. Y usted puede querer hacer muchas cosas y en algún momento Dios le va a torcer el camino. Y se lo va a torcer, ¿sabe para qué? Para llevarlo al propósito de Él. O si tiene que enderezarle el camino, se lo va a enderezar. Si tiene que torcerle el corazón, se lo va a torcer. Si tiene que enderezarle el corazón, se lo va a enderezar. Por causa de llevarlo a ese propósito que Dios depositó en usted. Por eso muchas pueden ser las disposiciones del corazón del hombre, pero Proverbios dice que de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea que podemos estar en nuestros propios planes, pero la respuesta correcta por causa del propósito siempre vendrá del Señor. Siempre vendrá de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo podemos hacer muchos planes, pero la Escritura es clara, es categórica cuando da a entender que solo el Señor los puede hacer realidad. La Escritura es clara cuando da a conocer que solo el Señor puede hacer realidad los sueños, los deseos, los anhelos que hay allí en tu corazón. Aunque pueden ser muchos, pero el único que los puede llevar a materializar, a ser tangible en esta tierra, solo es Jehová. ¿Y por qué solo Dios lo puede hacer realidad? Porque es el propósito de Dios el que nos afirma. Es el propósito de Dios el que nos fortalece cuando vienen las cosas contrarias. ¿Sabe por qué usted es capaz de salir bien parado de una situación dolorosa? Es porque hay un propósito de Dios que lo sostiene y que no lo va a dejar caer. Yo hablaba con Rolando, le decía: Rolando, mira, aquí hay un propósito tremendo, yo voy a hablar, esto está en mi corazón, Dios lo coloca para soltarlo sobre tu vida, no lo puedo hacer sobre los demás porque no lo van a resistir. Pero tú lo vas a resistir, ¿sabes por qué? Porque hay un propósito glorioso en tu vida, por eso te ha tocado enfrentar cosas. El precio ha sido alto. El precio ha sido alto, este precio yo sé que nadie lo querría pagar, le digo. Pero el beneficio, le digo yo, no se compara con nada en esta tierra. Esta tierra no nos puede dar el beneficio que de alguna forma tú y yo hemos sido testigos que han recibido aquellos que han partido de tu lado.
Y ese beneficio es la salvación. Porque se fueron con Cristo en su corazón, no se fueron de palabra, porque es bonito estar en un velorio y decir, bueno, el hermano partió con el Señor aunque nunca haya recibido a Cristo en su vida. Eso es una mentira. Pero el que lo recibió sí. Esa es la garantía. Claro, el haber confesado a Cristo como su Señor y Salvador es una garantía para la vida de ellos. Y ese, hermano, ese premio, ese resultado es mucho mayor que el precio que muchas veces se paga, aunque duela. Y muchos dirán, es que a usted no le pasa, pastor. No, es que para eso estamos en esta tierra, para alcanzar lo que ellos alcanzaron y hasta el final confesaron. Claro, yo estaba allí anoche y me conversaba aquel, el padre de Robinson, me dijo ayer, después que usted, pastor, ese día sábado habló conmigo, yo entendí algo y vine el domingo y hablé conmigo. Y le dije, hijo, ten fe. ¿Y sabe cómo me respondió? ¿Cómo le respondió? Me dijo, mi fe está intacta, papito. Mi fe está intacta, papito. Mi fe está intacta en el Señor. Estaba yo hablando de usted sabe, usted los conoce, y yo profesaba la fe católica. Gran parte, todos un tono. Pero ellos renunciaron a algo para recibir la verdad de Cristo. Y algo sucedió. Y él partió esa misma noche. Y en el día estaba bien. Pero algo sucedió. ¿Cómo estaba su espíritu? Robusto. ¿Cómo? No sé. Y después nos encontramos con su esposa que nos dice, él lo escuchaba, siempre lo escuchaba usted. Y cuando no, Rolando mandaba los enlaces y se los colocaba y lo escuchaba. Siempre estaba oyendo la palabra de Dios. O sea, algo sucede en el hombre, algo pasa cuando usted y yo recibimos a Cristo, la promesa de Dios se cumple. Decía yo, porque es el propósito de Dios el que nos afirma, es el propósito de Dios el que nos fortalece cuando viene lo contrario. ¿Qué es lo que lo fortalece a usted cuando viene lo contrario? Es el propósito de Dios. Por eso el enemigo no lo ha podido destruir a usted. ¿Sabe por qué? Porque el propósito a usted lo ha sostenido. El propósito lo ha sostenido. Vamos al libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice la palabra del Jesús así. Damos lectura en el nombre del Señor. Jonás, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire lo que hace Jonás. Dios recibe una orden, recibe el propósito por el cual Dios lo llama. Porque si usted se da cuenta, de Jonás se habla de Nínive, se habla del pez, o sea, se habla de todo el proceso para llegar a cumplir la voluntad, el llamado por el cual Dios lo llama, por el cual Dios lo hace profeta. Y arranca de la presencia de Dios. ¿Sabe para qué? Para no cumplir el propósito de su llamado. Es como lo que ocurre hoy en día. Hay muchos llamados. Y suena bonito cuando decimos, pero poco lo he escogido, pastor. Muchos llamados, pero poco en el propósito. Porque el que lo escoja no lo escoge el hombre. Usted se dispone a llevar a cabo el llamado que Dios le hizo. ¿A través de qué? A través del propósito que Dios depositó en usted. Seguimos, decíamos, repito el verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, lejos del propósito de Dios. Él mismo pagó su pasaje para arrancar de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento. ¿Quién hizo levantar un gran viento? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. La Biblia dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Acá no fueron los planes de Jonás, escúcheme bien. Los que hicieron que se levantara esa tormenta, no fue así, sino que lo que levantó esa tormenta en el mar fue el propósito que Dios tenía con él. Lo que levantó esa tormenta en el mar fue el propósito que Dios tenía con Jonás y a través de Jonás. Porque cuando parece que todo se va a terminar en nuestra vida, escúcheme, cuando parece que todo se va a terminar en nuestra vida, Dios siempre trae la respuesta para direccionarnos nuevamente hacia los propósitos de Él.
cuando parece que todo se va a terminar, cuando parece que usted dice, ¡ay, menos mal que me arranqué! Menos mal que me libré de esto, menos mal que no me tocó a mí. Déjeme decirle una cosa, se empiezan a levantar cosas muchas veces alrededor nuestro, que al final quiere que le diga una cosa, era mejor estar en el lugar donde Dios no necesitaba que estar en el lugar donde Dios no nos llamó a estar. Claro, muchas veces, hermano, nos pasa eso. Muchas veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, lo que fuimos llamados a hacer de parte de Dios. Y cuando dejamos de hacer eso, muchas veces por dejarlo hacer, empezamos a ver que empiezan a pasar cosas extrañas, cosas raras, cosas que realmente usted no entiende. Oh, ¿sabe qué? ¿Será que a lo mejor porque hice esto? ¿Será porque no lo hice? Porque lo hice. Empieza uno a pensar, a cuestionarse. ¿Sabe por qué? Porque al final no es que uno empiece a pensar, es algo que le da testimonio que así es. Con Jonás pasó lo mismo. Acuérdese que vamos a seguir la lectura. Dice que él después se va abajo cuando se levanta la tormenta. La tormenta se mete dentro, al fondo del barco, al final abajo baja. Porque él sabía que la tormenta se levantaba por causa del propósito que él no quería cumplir, el cual Dios le había enviado a cumplir. Porque cuando parece que todo se va a terminar, decía, en nuestra vida, Dios siempre trae la respuesta para direccionarnos. ¿Hacia dónde? Para direccionarnos nuevamente hacia el propósito de Él. Porque usted y yo llegamos a este mundo, decíamos, con un propósito, y un propósito el cual el diablo se ha encargado de estorbar, para que usted y yo no podamos cumplir en esta tierra. Todos llegamos con un propósito acá. A todos Dios nos llamó, dice que nos llamó con llamamiento santo, dice la Biblia. O sea, no nos llamó para ocupar un espacio, nos llamó con llamamiento santo, con un propósito eterno, divino. Sí, todos llegamos con un propósito, no entendiendo muchas veces nosotros ni comprendiendo. Tal cual como pasó con Jonás. ¿Para qué Dios nos llamó? No entendemos muchas veces ni comprendemos qué es el propósito de Dios, la causa por la cual usted y yo existimos también acá en la tierra. Jonás no sabía que, no entendió, o entendió y no quiso obedecer. Que el propósito por el cual Dios lo había llamado era más grande que su llamado. Acuérdense que el propósito por el cual Dios lo llamó era para que 120,000 personas pudieran ser salvas a través del mensaje que Dios había puesto en Jonás para llevar a ese lugar. O sea, el propósito que Dios tenía en Jonás era mucho más grande que Jonás en sí. Y pudiéndose quizás ser un privilegio para Jonás, Jonás no lo vio así. Dice que pagó su propio pasaje, escuche bien, para huir de la presencia de Dios. No entendiendo ni comprendiendo, tal cual como pasó con Jonás, que es el propósito de Dios, la causa y el plan por lo cual usted y yo existimos acá en la tierra. Aquí la Biblia dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Que fue Jehová el que envió un mensajero en forma de viento para recordarle a Jonás su propósito aquí en la tierra. Escúcheme bien, hace tiempo atrás yo hablé de esa palabra, de que Jehová tiene poder. Ya vamos a llegar a esa cita allí en Salmos. Jehová levantó un mensajero en medio del mar. Usted dice, pastor, ¿qué mensajero? Levantó los vientos, levantó tormentas. ¿Sabe para qué? Para hablarle a Jonás. Levantó vientos y tormentas para darle a recordar, para darle la dirección, para recordarlo, direccionar a Jonás hacia el propósito por el cual Dios lo llamó. Hermano, y en este tiempo hay vientos y tormentas que se levantan en nuestra vida por causa de que usted y yo muchas veces andamos fuera del propósito. Hay vientos y tormentas que siempre se levantarán por causa, mira, escúchame bien, por causa de lo que Dios ha depositado en ti, lo cual se tiene que activar. Lo que Dios depositó en Jonás era para que se activara delante de 120,000 personas, las cuales iban a tener una oportunidad de humillarse, arrepentirse y volver su corazón a Jehová. Pero la desobediencia, el desconocimiento del propósito de Jonás lo llevó a ver su necesidad, lo llevó a ver, ¿sabe lo que lo llevó a ver? El dolor que había en él, a causa de lo que los asirios habían provocado quizás en sus generaciones pasadas. Aquí la Biblia dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Que fue Jehová el que le envió un mensajero en forma de viento para recordarle a Jonás su propósito en la tierra. Porque es el plan de Dios, escúcheme bien, para nuestras vidas que nos permite existir y vivir en ella. Escuche lo que dice el Salmo 104, verso 2 al 4. Dice, el que se cubre de luz como de vestidura.
el que se cubre de luz como de vestiduras, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por carroza, el que anda sobre las alas del viento. Verso 4, dice, el que hace a los vientos su mensajero. El que hace a los vientos su mensajero. 104 de Salmos. Verso 4, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. O sea, ¿qué es lo que hace Dios? Dios no solo levanta una tormenta, sino que usa esa tormenta como un mensajero para Jonás. Y a lo mejor usted y yo estamos viviendo tormentas. A lo mejor allí en las redes hay gente viviendo tormentas, gente viviendo, de alguna forma quizás hay vientos contrarios que están golpeando su barca. Vientos contrarios que están golpeando su casa, su familia, su vida, su trabajo, su economía, su salud, no sé. Y hay vientos que muchas veces, si usted y yo no nos detenemos a meditar en lo que Dios ha puesto en nosotros, hermano, no vamos a comprender que esos mismos vientos, esas mismas situaciones que vivimos, son los mensajeros que Dios está enviando para recordarnos que hay un propósito mayor con nuestras vidas. Si no nos damos cuenta que muchas veces las situaciones que enfrentamos, hermano, es algo que Dios, es el mensajero que Dios está usando para recordarnos que Él tiene un plan glorioso, poderoso, a través de cada uno de nosotros. Es por eso que si estamos en el propósito de Dios, el mismo que le habló a los vientos, ¿se acuerda usted cuando los discípulos cruzaban el mar de Tiberias, de Galileas? Y dice que se levantó una tormenta, se levantaron olas. Pero dice que cuando Jesús despiertan a Jesús, dice, maestro, que nos ahogamos, que perecemos. Dice que la Biblia que Jesús se levanta y le habló a los vientos, le habló a la tormenta y las tormentas, dice que amainaron. Dice que se hizo gran bonanza. Y ese mismo que le habló a los vientos en ese lugar, tiene el poder hasta el día de hoy para hablarle también a nuestras tormentas. Tiene también el poder, hermano, para hablarle a las situaciones que enfrentamos y esas situaciones empiecen a amainar, esas situaciones empiecen a parar. Pero necesitamos entender que hay un propósito glorioso y divino sobre nuestras vidas. Necesitamos entender que hay un plan mayor que lo que tú estás pasando, que lo que estás pensando, que lo que estás viviendo. Hay un plan mayor que los sentimientos, que las emociones o lo que pueda haber en tu alma. Lo que había en Jonás era un problema en el alma, era un problema en las emociones. ¿Cómo vamos a llevar este mensaje? Jonás sabía que aquellos se podían volver a Dios. Jonás sabía que la palabra de Dios tenía tanto poder y iba con tanto amor que el pueblo de Asiria, ese pueblo de Nínive, podía volverse al Señor y Dios también perdonarlo. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación, sabemos que si nos volvemos a Dios algo puede ocurrir, pero ¿sabe lo que no queremos? Es el propósito. Que se desarrolle muchas veces el propósito que Dios tiene con nosotros, porque ese propósito tiene un precio. Ese propósito tiene un precio y ese precio usted y yo lo vamos a tener que pagar en esta tierra. Es por eso que si estamos en el propósito de Dios, el mismo que le habló a los vientos y en la tormenta cuando aquellos discípulos cruzaban el mar de Tiberias, será el mismo que le dirá a tu tormenta calle y enmudece. Pero necesitamos reconocer que hay algo mucho mayor que lo que usted y yo podamos estar enfrentando hoy. Y es el plan y el propósito que Dios tiene con una humanidad. Que Dios tiene, miren, ni siquiera voy a ir tan lejos, que Dios tiene para con nuestras vidas. Por eso cuando parece que las cosas son imposibles o están más difíciles, Dios siempre estará haciendo lo suyo. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito de parte de Dios en usted que se tiene que cumplir. Por eso cuando usted dice, oiga, me iba tan mal, sabe que estaba a punto y algo pasó. Yo creo que fue la misericordia de Dios. Claro, fue el propósito de Dios. Fue el propósito de Dios en usted. El propósito no se pierde. El propósito nunca se va a perder. Una generación se puede perder, pero Dios levantará otra con el mismo propósito. Porque hay un propósito de parte de Dios en usted que se tiene que cumplir y desarrollar. Jonás dice, ahí en el verso 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Había una palabra y había una orden de parte de Dios. Aquella gran ciudad, le dice, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó y en vez de ir en obediencia a la palabra que Dios había puesto en su corazón, dice la Biblia que se levantó para huir de la presencia de Jehová
a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis pagando su pasaje. Y pagando su pasaje, ¿qué es lo que muestra eso? Muestra la actitud de Jonás, que lo hacía conscientemente. Y hay cosas de las cuales usted y yo estamos conscientes que tienen que cambiar en nosotros. Actitudes de las cuales usted y yo estamos conscientes que tienen que empezar a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque esas actitudes nos están llevando a un lugar muy diferente al que Dios nos está guiando. Hay situaciones que tienen que empezar a cambiar en nosotros por causa del plan que Dios tiene con usted, con su casa, su familia, por causa del plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y hay una nave que partía de Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, para irse con ellos y no bajo el plan y el propósito de Dios, lejos de la presencia de Jehová, lejos del propósito de Dios. Por eso que el que quiera buscar su propósito fuera de la respuesta de Jehová, escuche lo que le voy a decir, ese propósito no se podrá sustentar. El que quiera buscar su propósito fuera de la voluntad de Dios, ese propósito no se sustenta. ¿Quiere saber por qué? Porque el que puso el propósito en usted y en mí se llama Jehová. El que puso, hermano, eso de valor, eso poderoso en usted, eso glorioso en usted, eso divino en usted, no fue el hombre. No fue el hombre, fue Jehová. Por eso es que si el hombre le ha hecho daño a usted, usted se tiene que levantar. Si por causa del hombre usted se ha detenido, por causa del hombre usted no quiere ejercer lo que Dios puso en usted, usted tiene que levantarse en el nombre del Señor. Usted tiene que pararse en el nombre del Señor y entender que hay algo mucho mayor que todo lo que usted y yo podamos enfrentar. Hoy día hay mucha gente detenida. Hoy día hay mucha gente que ha parado, ha paralizado el propósito de ellos, que Dios ha puesto en ellos, creyendo que pueden huir de la presencia o la voluntad de Dios, y no es así. No es así, ¿sabe por qué? Porque si usted huye de la presencia de Dios, el propósito que Dios puso en usted lo va a alcanzar igual. Lo va a alcanzar igual, y muchas veces ese propósito va a levantar esas situaciones. Muchas veces ese propósito va a levantar esas tormentas. Muchas veces ese propósito va a levantar esas olas, van a golpear tu barca, van a golpear, van a dañar a los que están cerca por causa de la desobediencia como la que tuvo Jonás. El que puso el propósito en nosotros se llama Jehová. Por eso que cuando alguien carga con un propósito de Dios, es Dios quien lo sustenta con lo sobrenatural. Es Dios quien lo sustenta con lo sobrenatural. Siempre, hermano, algo extraño, siempre algo inexplicable empieza a ocurrir en nuestro favor. Mire lo que ocurre con Jonás. Él cargaba con un propósito. Él cargaba con una palabra, con un mensaje de parte de Dios, como lo carga usted. Porque usted carga con un mensaje, aunque usted no lo crea, usted carga con un mensaje. Usted carga con una palabra. Aunque usted diga, pastor, yo, sí, usted. Pastor, soy un niño, dijo Jeremías. No, usted. A todo lo que yo te mande irás tú, le dijo Jehová a Jeremías. No digas soy un niño. O sea, usted y yo cargamos con algo poderoso, glorioso de parte de Dios que no podemos callar. Que independiente a su situación, usted la tiene que dejar de lado por causa del propósito que Dios puso en usted. Jonás no fue capaz de hacer eso. Él, ¿sabe lo que hizo? Él puso primero lo sentimental, las emociones, lo que había en su alma. Había tristeza, había dolor, había amargura, falta de perdón. Eso es lo que tenía Jonás, falta de perdón con aquel pueblo, por el daño que quizás le había hecho a sus padres, a sus antepasados. Y en vez de ir a llevar ese mensaje que Dios había puesto en ellos, por la falta de perdón, ¿sabe lo que hizo? Quiso arrancar de la presencia de Dios, cometiendo el peor error. Porque quizás de la presencia de Dios podía arrancar, podía esconderse, o Dios dejarlo esconderse, pero no del propósito que había ya en él. La Biblia dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, o sea, ya había algo en él. No era que Dios lo llevaba a un lugar para colocar algo, no, él iba con algo de parte de Dios para llevar a ese lugar. Por eso cuando alguien carga un propósito de Dios, es Dios quien lo sustentará con lo sobrenatural. Siempre algo extraño, siempre algo inexplicable ocurrirá en su favor. Verso 8 del capítulo 1 de Jonás. Entonces le dijeron ellos, los del barco, cuando empezó la tormenta, dice que la barca casi se partía. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal.
¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Verso 9, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. No teme a Jehová. Y temo a Jehová, le dijo. Trató de engañar a aquellos. Y le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, Jonás sabía lo que estaba ocurriendo. Jonás sabía que Dios tenía el control de esas olas, de ese viento, de ese mar que se levantaba en contra de aquella barca que casi la partía en dos. Y aquellos hombres temieron sobremanera, verso 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Verso 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Se ha dado cuenta cuando usted dice, pastor, no salgo de una cuando parece que la otra ya viene? Es como que el problema cada vez se embravece más. Es como que el problema cría ramitas. Y esas ramitas crecen rapidito y más grande que el problema principal. Dice la Biblia acá, que dijeron aquellos, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Mire, si Jonás sabía lo que ocurría. Jonás sabía que el propósito lo había alcanzado inclusive en ese lugar. Y el mar se aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Cuántas cosas están ocurriendo a lo mejor a nuestro alrededor? Por causa, hermano, escúchame bien, por causa a lo mejor de nuestra desobediencia. ¿Cuántas cosas quizás pueden estar afectando a alguien más por causa de yo no querer cumplir con el propósito de Dios en mi vida? Verso 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Imagínense, aquellos hombres que no tenían otros dioses, tenían más temor que Jehová. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y tomaron, dice el verso 15, a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, diga conmigo, un pececito. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dígame, ¿el pez lo tragó o Dios lo preparó? Mire cuán grande es el amor de Dios. Hay muchas cosas que tú y yo enfrentamos en la vida, que muchas veces creemos, hermano, que siempre le echamos la culpa a Satanás. Y hay muchas cosas que Dios prepara, ¿sabe para qué? Para que tú y yo podamos reaccionar, para que usted y yo podamos accionar y podamos darnos cuenta que hay un propósito de Dios que está por sobre lo que tú y yo enfrentamos en la vida, que está por sobre lo que usted y yo enfrentamos en la vida. Hay un propósito de Dios que es mayor que nuestros errores. Hay un propósito de Dios que es mayor que nuestra falta. Hay un propósito de Dios, hermano, que está por sobre lo que usted y yo podamos pensar. Jonás, mire lo que pasa, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. No que lo matase, que lo tragase. ¿Por qué usted no ha sucumbido? Pastor, usted no sabe las pruebas que he pasado. Sí, ¿y por qué no hemos sucumbido? Porque Dios no lo ha permitido. Cuando yo le digo, hey, usted llegó a este lugar por voluntad de Dios, no por la suya, no es algo que yo lo esté provocando, es algo que está escrito para nosotros. Que nos enseña la Biblia que así es, porque Dios, el Dios Todopoderoso, ese Padre el cual usted y yo tenemos, es Él el que tiene control sobre todas las cosas. Es más, sabe cuántos cabellos usted tiene en su cabeza. Sabe los que tiene y los que le faltan. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Porque será el propósito, escúcheme bien, el que lo afirmará cuando venga lo contrario. Será el propósito lo que nos mantendrá con vida cuando todo se vea mal. Y lo hará, ¿sabe por qué? Porque estamos esperando, no en lo que pensamos, sino en lo que estamos esperando haciendo la voluntad de Dios.
Es por eso que todos nuestros sueños están sustentados en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen sueños? Todos tenemos que tener sueños. Dios con su palabra cada día nos tiene que llevar a ver por sobre las dificultades. Cada palabra de Dios nos tiene que dejar con expectativas. Expectativas de que algo va a ocurrir y aunque usted no lo vea, usted lo puede visionar, lo puede soñar. Si usted lo sueña, usted lo visiona. Por eso la importancia de que la palabra de Dios cada día la recibamos con fe. Porque dice la Biblia que la palabra no le fue de provecho a aquellos, dice, por no recibirla con fe, por no esperarla con fe, por no tener expectativa en lo que Dios quería hacer. Por eso es importante lo que Dios está haciendo. Por eso todos nuestros sueños están sustentados en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:28. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, todos nuestros sueños están sustentados en el propósito. Ahora, lo que vivamos, sea bueno, sea malo, si hay un propósito, todo nos ayudará bien. Ese pez, imagínense, por causa del propósito que había en Jonás, Dios preparó un pez. ¿Quiere que le diga por qué? Le digo por qué Dios preparó un pez. Si el pez no se lo tragó por desobediente, el pez lo envió Dios para que no se ahogara a Jonás. Imagínense si lo iban a tirar al mar y si no se lo traga el pez se muere. Por eso dice, Dios preparó un pez. ¿Sí? Dios preparó un problema para usted, porque si no lo mete en ese problema, quizás ¿qué le pasa a usted? Dios preparó una situación la cual usted tiene que enfrentar, porque si Dios no lo hace pasar por ahí, quizás ¿qué le espera en el otro camino por el cual iba usted? Dice la Biblia que Dios preparó un pez. Entonces Dios no se va a glorificar por lo que yo sé o por lo que yo tenga, sino que Dios se va a glorificar porque hay un propósito en usted que se tiene que cumplir. Diga conmigo, hay un propósito en mí que se tiene que cumplir. David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Claro, David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, hay un propósito que se tiene que cumplir. Y cuando usted se alinea a ese propósito, a ese propósito de Dios en su vida, es recién entonces que Dios a usted lo empieza a mejorar. Cuando usted lleva su vida a alinearla al propósito que Dios tiene con usted, su vida empieza a mejorar, empieza a cambiar. Lo malo que usted estaba viviendo empezó a cambiarse, empezó a ser bonanza. Parece que no había vuelta, no había esperanza, no había solución, y apareció ese pez. Apareció ese pez que parece que traía maldad y en realidad traía bendición. ¿Sabe por qué? Porque usted empezó a alinear su voluntad a la voluntad de Dios. Y no solo lo mejora, sino que también las noticias malas, las que venían malas para su vida, ahora empiezan a correr en su favor. Mire lo que dice acá Jonás capítulo 2, verso 1 al 10. Voy rapidito para alcanzar a terminar. Jonás capítulo 2, verso 1 al 10. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Cuando usted y yo empezamos a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, las noticias empiezan a cambiar. No importa tu situación, no importa tu condición, no importa lo que enfrentas o vives. Cuando empezamos a alinear la voluntad nuestra al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, hermano, las noticias ya empiezan a caminar, empiezan a correr, empiezan a llegar a nuestra vida, pero ya no en contra, sino que a nuestro favor. Esas noticias que venían para mal, como dice Romanos 8:28, empezó a cambiar, empezaron a traer algo bueno en nuestra vida. Lo que se veía oscuro, en realidad venía oscuro, pero en medio de ese oscuro Dios traía claridad. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Desde dónde? Diga conmigo, de en medio del problema. Porque para Jonás era un problema, pero para Dios era la salvación de Jonás. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Verso 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Verso 4, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, el alga se enredó a mi cabeza.
Verso 6, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y ahí está la clave. Cuando mi alma desfallecía, o sea, cuando ya no había esperanza en Jonás, dice que se acordó de Dios. Se acordó del propósito. Cuando dice me acordé de Jehová, se acordó del propósito. Él sabía que estaba ahí por causa de su propósito. Él estaba dentro de la panza del pez. ¿Sabe por qué? Él reconoció. Cuando dice clamé a Jehová, él reconoció que había un plan de Dios sobre él. Dice cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Verso 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La pregunta mía es, ¿qué hemos comprometido a Dios? ¿Qué es lo que ha orado usted en la presencia de Dios? ¿Cuál fue el compromiso que hizo usted el día que Cristo llegó a su vida? Usted que está allí en la radio, usted que está allí a través de las redes sociales, ¿qué fue lo que usted le dijo al Señor el día que Cristo llegó a su corazón? Porque puede ser que no hayamos olvidado, hermano, lo que usted y yo presentamos a Dios, y a lo mejor hay tormenta, y a lo mejor hay olas que están golpeando por años nuestros hogares, sin que nada nuevo pueda ocurrir. A lo mejor puede ser que usted haya elegido Tarsis en vez de Nínive. Puede ser que haya elegido hacer su voluntad y no la que Dios le mandó a hacer. Mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Verso 10, escuche bien. Mire lo que sucede cuando usted y yo reconocemos, cuando buscamos delante del Señor y nos acordamos que tenemos. Mire lo que le voy a decir. Y nos acordamos, hermano, el compromiso que hemos hecho con Cristo, que hemos hecho con su palabra, que hemos hecho delante en su presencia, que hemos hecho en el secreto con Él. El verso 10 dice, y mandó Jehová al pez. Mire, Dios le da, ¿cuántos creen que Dios le da orden hasta a los peces? Pero claro, dice que primero Él lo mandó para salvar a Jonás. No dice que es para salvar a Jonás. Pero usted saque su conclusión. Si lo deja en medio del mar se pierde. Si lo deja en medio del mar a lo mejor se ahoga. Pero lo envió ¿para qué cosa? Para tenerlo 3 días meditando allí. Y a lo mejor esos 3 días son los 3 días, el tiempo que usted ha pasado en medio de su situación, en medio de lo que está viviendo, enfrentando, está pasando. Y a lo mejor usted no ha tenido la capacidad que tuvo Jonás de reconocer su error. No, a lo mejor no hemos querido, hermano, el orgullo no nos ha permitido clamar a Dios. No nos ha permitido orar a Dios para que nuestra oración llegue a la presencia de Él. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Le habla eso a usted? ¿Sabe lo que Dios le mandó a Jonás cuando lo echaron al mar? Algo que lo llevara a salvo. Porque podía haber dicho, y el pez lo volvió a vomitar en el mar. No, lo vomitó en tierra. Lo puso a salvo. Lo sacó de la situación que vivía. Lo sacó de en medio de la tormenta. Lo sacó del lugar donde se creaban tormentas y él quizás podía perecer. Lo sacó y lo puso en un lugar firme, en un lugar seco donde él no se fuera a ahogar. Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces Dios se va a glorificar en usted, no porque usted llore más. Porque ese es un, hermano, ese es un paradigma muchas veces en el cristiano. Mientras más lloramos, parece que más humildes somos, y en realidad somos a veces más soberbios cuando lloramos. Porque muchas veces el llanto no nos permite reconocer delante de Dios que hemos fallado, que hemos pecado y necesitamos de Él. Lloramos y el alma queda tranquila, se desahogó, es como la olla a presión, le sacó el pitutito y largó la presión. La pregunta mía es, ¿buscamos a Dios para arrepentirnos? ¿Buscamos a Dios para clamar a Él? ¿Nos humillamos realmente delante de Él? ¿Queremos realmente tomar los votos delante del Señor? ¿Queremos tomar ese voto que hicimos con Él y terminarlo y llegar con Él hasta el final?
Decía, Dios no se va a glorificar porque lloremos más, sino porque usted se alineó al propósito de Dios para su vida. Eso hizo Jonás. Y ese propósito en usted es el que se tiene que cumplir. Cuando usted se alinea a ese propósito de Dios con su vida, es recién entonces que las noticias malas para su vida, hermano, empezarán ahora a correr a su favor. Jonás se empezó a alinear y ¿sabe lo que hizo? Dios le habló al pez para que lo llevara a tierra. Jonás empezó a clamar a Dios y Dios le ordenó al pez que lo vomitara en un lugar seco. Él empezó a clamar a Jehová y Dios le ordenó al pez para que lo sacara del peligro, lo sacara de la tempestad, lo sacara del lugar a donde él podía perecer. Porque el viento que soplaba y amenazaba ese barco con partirse no venía del diablo, sino de Jehová por causa del propósito que había en Jonás. El viento que soplaba y amenazaba ese barco, como dice el verso 4, compartirse, no venía de Satanás. Imagínese usted en una condición así, usted estaría cuando seguro, pastor, que era del diablo. Claro, porque nos enseñaron que todo lo malo venía de él, pues. No nos enseñaron que esas son las consecuencias de nuestras malas decisiones. Nunca nos dijeron que las decisiones malas que tomamos ayer, hoy día vamos a tener que estar viviendo el resultado del fruto de ellas. Nunca nos dijeron, nos enseñaron a cambiar la semilla hoy día para lo que queremos alcanzar mañana. Y hay una ley que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es más, Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y que con la vara que medimos os volverán a medir. O sea, cambie su vara, cambie su metrito, cambie su semilla, cambie su actitud. Claro, disponga su corazón a Dios. Dispongamos el corazón a Dios. Jonás se equivocó, sí se equivocó, quiso huir de la presencia de Dios, quiso huir. Pero en el momento en que él rectificó, alineó su voluntad a la voluntad de Dios, algo cambió. Algo empezó a cambiar. Porque el viento que soplaba y amenazaba ese barco con partirse no venía de Satanás, sino de Jehová por causa del propósito que había en Jonás. Porque van a haber, hermanos, momentos en nuestra vida en que Dios mismo nos levantará esas situaciones para redireccionarnos al propósito que Él tiene con usted y conmigo. Por eso que el viento que se había levantado en el mar no era para destruir a Jonás, sino para volverlo al camino. Lo que tú estás viviendo, lo que usted y yo podamos estar enfrentando, usted que está allí en las redes, usted que está en la radio, a lo mejor viviendo muchas situaciones, déjeme decirle una cosa. Esas situaciones, si usted y yo estamos en el plan de Dios, si usted y yo hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hermanos, no vienen para matarlo. Porque usted podría colocar alguna situación sobre su hijo para que muera, nadie lo haría. Dios tampoco lo hace. Esas situaciones muchas veces tienen que venir, ¿sabe por qué? Porque a la palabra de Dios usted y yo no hacemos caso. A la palabra de Dios usted y yo no nos alineamos. Por eso tienen que venir situaciones, tormentas, circunstancias. ¿Sabe para qué? Para redireccionar nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Sabe para qué? Para enderezar ese camino torcido nuestro y enderezarlo conforme al plan de Dios. No era para terminar con él, no era para matar a Jonás, sino para cumplir Jehová su propósito con él y a través también de él. Era para direccionarlo, era para enfocarlo, porque Jonás estaba rumbo a Tarsis cuando su propósito estaba en Nínive. Y a lo mejor usted y yo estamos haciendo miles de cosas cuando Dios nos necesita en el plan de él. Jonás estaba rumbo a Tarsis, dejando el propósito de Dios atrás y tratando de ignorar y desconociendo la profecía que Dios había puesto sobre su vida. Por eso Dios tiene que levantar tormenta. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestra vida queremos direccionarla a Tarsis. Cuando el propósito de Dios está en Nínive, está en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia, hablarle al vecino, hablarle al colega. Porque usted no sabe lo que Dios puede hacer. Es que usted no lo conoce, pastor, si es un bandido, no importa. A eso Dios llama. En eso Dios siempre se va a querer glorificar. Porque ninguno de nosotros éramos santas palomas ni blancas ovejas antes de llegar al Señor. Claro, y en eso Dios quiere glorificar su nombre. De lo vil Dios toma, dice, para avergonzar a sabio y entendido. Mire, aquí ya terminando.
Es por eso que a veces será Dios quien provocará los vientos y las tormentas para que así podamos enderezar nuestro camino y nuestros corazones. Dios lo provocará a causa del propósito de Él con usted y conmigo. Y lo hará para que nos enfoquemos en todo aquello que realmente a Dios le interesa y no a usted. Hoy día, ¿sabe cuál es el problema nuestro hoy día? Que estamos enfocados en todo lo que nos interesa y no en lo que a Dios le interesa. No en lo que a nosotros nos conviene de parte de Dios. Porque cuando nosotros nos desenfocamos en cosas que a Dios no le interesan, Dios permite vientos y tormentas contrarios. ¿Sabe para qué? Para que retomemos los caminos que Dios quiere que usted y yo caminemos. Terminamos aquí capítulo 3, verso 1 al 10, el mismo Jonás. Siguiente capítulo. Dice, vino palabra de Jehová nuevamente, escuche bien, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Por qué no hizo caso a la primera? Porque hay cosas que usted y yo tenemos que aprender. Hermano, esos son los procesos que usted y yo vivimos. El problema es que muchas veces nos quedamos aferrados y llorando en el proceso en vez de levantarnos y seguir con lo que Dios nos mandó a hacer. Es por eso que tienen que levantarse tormentas y situaciones para que nos puedan mover obligatoriamente y alinearnos a lo que Dios nos mandó a hacer, al propósito que Dios tiene con nosotros. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, escuche bien, esto es interesante, en esto termino y es hermoso. Dice, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, Dios tenía un tremendo plan a través de Jonás. Un tremendo, ¿sabe lo que recibió Jonás? Un tremendo llamamiento. Porque Dios lo había enviado, ¿sabe qué? A hablarle a 120,000 personas que él se podía ganar. A través de lo que Dios puso, a través de la palabra que Dios puso en él. Imagínense 5,000, 3,000 Pedro, 5,000 más después. Jonás eran 120,000 los que podía llevar a Dios. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres, verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Verso 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Verso 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Verso 10 dice, y vio Dios, escuche bien, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Imagínense el tremendo propósito que había a través de Jonás. Un tremendo plan de Dios a través de su vida. Y uno de repente se pone a pensar y dice, Señor, ¿cuántas cosas estarán detenidas por causa, escúcheme bien, por causa de nuestra desobediencia? ¿Cuánta gente, hermano, estará esperando allá afuera por usted? ¿Sabe usted? ¿Cuánta gente estará esperando allá afuera por usted? Que Dios de alguna forma, hermano, la ha alineado a su vida a través del propósito que puso en usted. Y esa gente no ha sido alcanzada y a lo mejor se está muriendo sin Cristo por causa, escúcheme bien, por causa de nuestra porfía, por causa de nuestra tosudez, por causa de no buscar conocer el propósito. Ese propósito de Dios con nuestras vidas. ¿Cuánta gente, cuántos se han detenido? ¿Cuánta gente no ha sido alcanzada por Cristo? ¿Sabe por qué? Porque no hemos querido predicar el mensaje de Dios. Dice, y vio Dios lo que hicieron. Dice, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Llevar el mensaje. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Mira si eran buenos o malos, no. Solo predicar y llevar el mensaje conforme a la palabra de Dios. El resultado lo iba a dar el Señor, por eso usted no se detenga. Usted mientras tenga la oportunidad, hable de Dios, y si no la tiene, búsquela.
Busque esa oportunidad para hablar de Dios. Busque esa oportunidad para hablar de Dios. A mí anoche me tocó estar en un lugar donde quizás había, mire, siempre Dios tendrá a alguien allí para confirmar. Y quizás nadie confirmaba, pero se levanta un anciano y dice, amén Señor, amén Señor. ¿Sabe por qué? Porque donde quiera que usted y yo estemos, no podemos temer de hablar de aquel que nos salvó. ¿Qué sabe usted si todos los que están ahí se arrepienten? ¿Por qué no creer que lo que dice la Biblia, que la palabra que sale de la boca de Jehová no volverá al vacío, sino que cumplirá el propósito? ¿Cumplirá qué cosa? El propósito por el cual Él la envió. ¿Sí? Dice, y será prosperada en aquello para lo cual la envió. Pero ¿quién carga con ese propósito? Usted y yo. Isaías dijo, ¿cómo van a oír si no les hablamos, no les predicamos? Y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Porque ya le dije antes que el enemigo, ¿qué cosa? Se ha encargado de estorbar el propósito eterno de Dios en ustedes del día en que usted nació. Porque recuerde que el enemigo no persigue al hombre natural, acuérdese siempre de eso. Aquí termino con esto. El enemigo no persigue a hombres y mujeres naturales. Lo que persigue el enemigo es el propósito que Dios puso en usted y que puso en mí. Usted, hermano, que está allí en las redes sociales, hermana, amigo, alma que escucha, dicen algunos. Lo que Dios puso en usted es algo poderoso, valioso. Hay un tesoro en usted. Y Satanás no lo persigue a usted. Lo que busca Satanás es que usted se desvíe del propósito. Es que usted se desvíe de lo que Dios puso en usted. Escúcheme bien, de lo que Dios le mandó a hacer. Porque Él sabe que si lo desvía de ese propósito, ya usted se lo ganó. No tiene nada más que hacer con usted. Ya usted cambió el destino. Ya usted cambió el rumbo de donde tenía que llegar. ¿Sabe por qué? Porque es el propósito el que nos lleva al final. El que creyere. ¿En qué? En el propósito, en lo que Dios estableció. En el plan que Dios tiene a través de usted para con esta tierra. El que creyere y llegara hasta el final. ¿Con qué cosa? Con el propósito. Pablo dijo, ¿qué dijo? He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. O sea, en ningún momento descuidó lo que se le asignó. En ningún momento descuidó lo que Dios puso en él. Dice, he guardado la fe, por lo cual, dice, me espera un Señor juez y justo con esa corona de justicia. Esa era la convicción que había en Pablo, la convicción que tiene que haber en cada uno de nosotros. Acuérdese, hay un propósito en usted y usted no lo puede desconocer. Porque recuerde que el enemigo no persigue al hombre natural, sino que lo que persigue el enemigo es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios que hay en el hombre, que hay en usted. Vamos a orar, colóquese de pies, por favor. Eso es lo que persigue el enemigo. Eso es lo que perseguían Jonás. ¿Sabe lo que persigue? El verso 4 dice, se volvió a poner cabezón Jonás. Y Dios lo tuvo que enseñar. Por eso que después no se habla más de Jonás. ¿Sabe por qué no se habla más de Jonás? Porque estaba enojado por lo que había ocurrido en Nínive. Por eso son 4 capítulos del libro de Jonás, es cortito. Y los 4 hablan de porfía y habla de, ¿sabe qué? Habla de misericordia de Dios hacia Jonás. Los 4 hablan de desobediencia, mire lo que lo voy a decir, y los 4 hablan del propósito que Dios tenía a través de Jonás. Pero ese propósito Dios lo tenía a través de él porque lo había depositado en Jonás. Por eso vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ve a Nínive. Y hay muchas cosas que Dios ha puesto en nosotros, hermano, cosas que Dios ha puesto en ti, hermana, Dios que ha puesto en ti, en usted, en cada uno de nosotros, que se tienen que cumplir. Y si usted no busca amar, desarrollar, indagar, inquirir en ese propósito, déjeme decirle una cosa, ese mismo propósito lo va a alcanzar usted. Pero es diferente que ese propósito te alcance haciendo la voluntad de Dios que aparte de ella. Porque muchas veces hay mucha gente que no entiende por qué está en la boca, en la panza de un pez. Hay mucha gente que no entiende por qué está braceando en el mar. No entiende por qué los vientos y las olas golpean su barca, golpean su casa, golpean su familia. Y es solamente porque estamos fuera del propósito. La Biblia es clara cuando dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dificultades, todos vamos a tener, ¿sí? Pero siempre Dios tendrá un pez que nos rescate y nos coloque en lo sólido, en lo seco, en lo seguro. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre, oramos en esta noche, Señor, delante de tu presencia. Venimos delante de ti, Señor, dando gracias, Padre, por tu palabra, creyendo, Señor, que a través de todo lo que vivimos cada día,
que a través de todo lo que experimentamos cada día, Señor, poderoso Dios, muchas veces vamos a aprender. Padre, si tenemos la capacidad, esa sensibilidad, Señor, de lo que el Espíritu habla a nuestro espíritu. Poderoso Dios, vamos a comprender, Dios mío, las cosas que tú quieres hacer. Vamos a poder conocer, inquirir, buscar, indagar, Señor, en lo que tú has puesto en cada uno de nosotros.